Bueno, hoy me propongo hablar un poquito sobre contrato de transporte y seguros. Es indudable que esta problemática del contrato de transporte es amplísima, así que como primer cuestión, digamos, metodológica, eh, les comento que voy a tratar algunos aspectos vinculados al transporte de personas y al transporte de cargas, siguiendo un poco el orden que fija el Código Civil Unificado y hacer referencia a algunas normas, resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación que tienen que ver con el transporte público de pasajeros y otras también referidas a los distintos eh, tipos de coberturas que hay en materia de transporte, eh, ya sea por plataformas, público de pasajeros, personas, etc. Entonces, esta primera cuestión metodológica, porque es amplísima la gama de la normativa, de la regulación que existe en materia de transporte. En principio hay que decir que el contrato de transporte era una figura que ya estaba legislada en el Código de Comercio, en el capítulo quinto de los acarreadores, porteadores o empresarios de transporte. Estaba legislado en el título correspondiente a los agentes del comercio, salvo el artículo 206, que hacía referencia a una normativa vinculada al transporte de mercaderías por agua. Esta regulación, digamos, del Código de Comercio tenía un artículo muy importante que fue origen de una frondosa jurisprudencia, que era el artículo 184, cuyas, digamos, derivaciones aún pueden ser utilizadas, digamos, conforme a la nueva normativa porque no discrepan. Este artículo señalaba que cuando había lesiones o muerte en el contrato, derivadas del contrato de transporte, el transportador debía tomar a su cargo la totalidad de esa indemnización, aun cuando hubiera pacto en contrario, y solo podía liberarse de esa responsabilidad probando culpa de la víctima, de un tercero o de alguien por el quien no debía responder civil. Ahora bien, esta norma estaba prevista solo para el transporte por ferrocarril, pero se aplicaba por extensión y analogía también al transporte terrestre por automotores. Ustedes imaginan que en el siglo XIX, cuando digamos, se regula, el Código de Comercio regula la problemática del transporte, ni siquiera se consideraba, digamos, que pudiese hacerle sombra el transporte vía automotor o vía automóviles. Entonces, esa legislación estaba más volcada al transporte por ferrocarril y también en las leyes respectivas de navegación y el Código Aeronáutico posteriormente a esa materia específica. Luego, a partir de los años 20, con la proliferación del automotor, estas cuestiones fueron cambiando y empezó a tener mucho más prioridad, digamos, el transporte vía automotor que el de ferrocarriles. O sea, era predominante que el transporte de personas, con la extensión de las redes viales y con la fabricación de vehículos cada vez más poderosos y más rápidos, se empezaron a proliferar las vías, digamos, los caminos, a mejorar los caminos, y entonces el transporte tanto de personas como de carga se fue realizando, fue creciendo exponencialmente en esa década del 60. Ya en la década de los 90, para no hacerla tan larga, digamos que a la luz de la reforma del Estado, de la privatización, esto se acentúa mucho más. Y todos ya sabemos lo que pasó también con el transporte por ferrocarril en esa época, lamentablemente. Pero el transporte de personas y de cargas vía carretera se tornó cada vez más importante y generó incluso una crisis en el transporte público de pasajeros que motivara después la sanción del conocido decreto 260 y las regulaciones posteriores de la Superintendencia de Seguros 25249, que crean todo un sistema nuevo que ya vamos a ir conversando un poquito más adelante en materia de transporte automotor de pasajeros.
Con el artículo 42 de la Constitución Nacional en el año 1994, cambió un poco la concepción de lo que era el transporte, o sea, se pierde en principio ese criterio economicista y comercialista propio del negocio de transporte para pasar de alguna manera a considerar, sobre todo en los transportes públicos, a los pasajeros como consumidores o usuarios, ¿cierto? Esto motiva, por supuesto, que al tener rango constitucional, la norma del artículo 42, comiencen a tenerse en cuenta las normativas del derecho del consumidor, del derecho de los usuarios, lo que cambia, digamos, la impronta de los fallos de la Corte en esta materia. A ver, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de fallar en temas vinculados con el artículo 42 y el contrato de transporte, en tres importantes fallos, que son, a ver, que son el fallo Maules, el fallo Ledesma y el fallo Montaña, todos de la Corte Suprema. Hice un pequeño resumen donde la Corte en los tres se expide en estos términos. Es pertinente recordar aquí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el contrato de transporte público de personas se encuentra dentro de la órbita de los derechos del consumidor, evidenciando que los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial. De allí que, entre otras cosas, no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial. Entonces, esta impronta, digamos, de constitucionalización del derecho de transporte se ve claramente reflejado en estos tres fallos: Ledesma, Montaña y Uriarte, que habíamos mencionado. Son fallos importantes de la Corte, los cito porque están dictados por el principal tribunal de la Nación. Bien. En cuanto al marco regulatorio del contrato de transporte, el artículo 1280 del Código Unificado lo define, a diferencia de lo que ocurría en el Código de Comercio, que no lo definía. Y el Código dice que hay contrato de transporte cuando una persona llamada transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, y la otra parte, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete. ¿Cuáles son las características de este contrato? No a modo de maestro Ciruela, sino porque son muy importantes en este caso. Vamos a ver cuáles son esos caracteres de estos contratos, porque tienen influencia directa después en la aplicación práctica de lo que es el contrato de transporte. En principio es un contrato bilateral porque genera obligaciones para ambas partes. Es un contrato oneroso en la formulación del Código Civil Unificado. La norma del artículo 1282 del Código dice que queda fuera, digamos, de la regulación el contrato gratuito, fuera de la regulación del Código Civil y Comercial. Pero no obstante ello, dice que cuando el transporte tenga la nota de habitualidad en quien lo realiza, por más que no haya precio o no exista precio pactado, sí va a ser, digamos, captado por las normas del Código Civil Unificado. Vale decir que, en principio, nos estamos refiriendo al contrato de transporte comercial que tenga un precio. Pero si no tiene un precio y es realizado por quien habitualmente realiza este tipo de transporte, queda subsumido en la normativa del Código Civil Unificado. En cuanto al precio del contrato, la doctrina considera que es un elemento esencial y su ausencia acarrea la nulidad. Consiste en la obligación del transportado de dar una suma de dinero
que en cada tipo de transporte varía su denominación, ¿no es cierto? Se puede llamar pasaje en el transporte público, flete en la carga, porte, tarifa, etc. Para el contrato de transporte es esencial el precio, pero no su pago, porque el contrato se puede perfeccionar, no obstante, no estar realizado el pago. Puede realizarse ese pago antes, durante o después incluso de la prestación del servicio por parte del transportista. Por ejemplo, ejemplo típico, el caso del taxi, ¿no es cierto? Donde uno, digamos, toma el taxi y al final del recorrido recién abona el precio de ese servicio. Es un contrato conmutativo porque las partes saben cuáles son los beneficios al momento de la contratación. El transportista que va a cobrar un precio por ese servicio y el transportado que va a dirigir la carga donde pretende o va a ser trasladado de un lugar a otro a un lugar donde pretende en base a las condiciones que se pacten. Es un contrato también consensual porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. No requiere la entrega de cosas, no requiere la entrega de cosas. Por ejemplo, en el transporte de carga no requiere la entrega de cosas para que quede perfeccionado el contrato. ¿Cierto? Hay que recordar, dice Lorenzetti, que el Código Civil Unificado no lo nombra dentro de los contratos reales al contrato de transporte. O sea, es independientemente de su existencia de la entrega de la cosa. Y en cuanto al pago del precio o a la entrega son parte del cumplimiento de las prestaciones propias del contrato, no de, digamos, el consentimiento que se debe prestar y que genera el negocio. Entonces, la obligación de transportar las cosas, la obligación de pagar el precio, si bien son esenciales, no lo son a los fines del perfeccionamiento del contrato. Ahora bien, ¿cómo se concluye entonces el negocio? El negocio se concluye con la recepción de la aceptación de la oferta, ¿sí? O por una conducta que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo, conforme a las normas del artículo 971 y 962 del Código Unificado. Entonces, se concluye con la recepción de la aceptación de la oferta. Es importante la oferta publicitaria que realiza la empresa, porque genera efectos que son obligatorios para el transportista en virtud de lo establecido por la Ley 2440 de Defensa del Consumidor. O sea, debe darse, por cierto, en estos supuestos que el pasajero, ¿no es cierto?, cuando es un consumidor, acepta la oferta al detenerse en el lugar apropiado para ascender, ¿cierto? Se habla de comportamientos, en este caso, se habla de la celebración del contrato a través de comportamientos no declarativos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando el pasajero de un taxi, en una parada de taxi, realiza una seña para que el taxista se detenga, o uno se encuentra en la parada de un colectivo de una determinada línea, hace una seña, el colectivero para, o sea, se están dando todos los condimentos para considerar ese comportamiento no declarativo como tendiente a la celebración de ese negocio jurídico de transporte. Es un contrato no formal, no requiere formalidades solemnes ni absolutas, ni de tipo ni absoluto ni relativas. No obstante eso, se utilizan en algunos contratos, diría en la mayoría de los contratos, se utilizan formas escritas, como por ejemplo lo que es el pasaje en el autotransporte público pasajero, o la carta de porte en el transporte terrestre de carga. La carta de porte es un instrumento, digamos, un documento que debe ser llenado por el que pretende realizar el transporte, con una serie de requisitos o condicionamientos que están legislados específicamente en una ley que rige el transporte de carga, que después vamos a escribir un poquito. El conocimiento de embarque, por ejemplo, es conocido en materia de transporte por navegación por agua, cargas por agua. Son formas entonces approbationem,
no son formas ad solemnitatem, sino ad probationem. El billete o boleto que recibe el pasajero es un elemento, digamos, de prueba del contrato, pero su pago no hace al acuerdo al acuerdo de voluntades, sino al cumplimiento de una obligación que tiene el pasajero a su cargo, ¿cierto? Esto es muy importante porque se han presentado casos donde el accidente se produce antes, por ejemplo, de que el pasajero obtenga el boleto, o se produce en el ámbito del embarco o desembarco del pasajero, en un baño, en un hall de la estación. Y esto no quiere decir que porque el pasajero no tenga el boleto, no tenga el pasaje, no puede reclamar los daños derivados del contrato de transporte. Y se considera que ese contrato, digamos, ese contrato es valedero en esos ámbitos también, no solamente cuando tenga el pasaje o boleto. Por supuesto que la carga de la prueba para eventuales reclamaciones la tiene quien pretende hacer la reclamación, pero la existencia del contrato se presume con el solo hecho de viajar en el vehículo. Si uno demuestra en un juicio efectivamente que viaja dentro del vehículo por más que no tenga el boleto, eso hace nacer una presunción de la existencia del contrato, que obviamente puede ser desvirtuada por prueba en contrario, pero hay una presunción que favorece a quien pretende hacer el reclamo. También es un contrato que generalmente se celebra por adhesión a condiciones generales predispuestas, porque es un hecho que no muchas veces, digamos, el transportado puede discutir las cláusulas con la empresa que realiza el transporte. Y es un contrato individualmente, es un contrato especialmente de consumo en el transporte público de pasajeros, porque se agota, digamos, para la prestación de ese servicio, se agota en el servicio del traslado de la persona o su grupo familiar, y no pretende con eso la realización de ningún otro negocio anexo con eso, o conexo con ese servicio de transporte. Por supuesto que, como dije antes, toda esta normativa de consumo, toda esta normativa del derecho de la competencia, del consumo, de tratarlo como un usuario al transportado, genera obviamente, además de la normativa específica que trae el código, la normativa de la Ley de Defensa de los Consumidores. En cuanto a lo que es la interpretación de este contrato, debe estarse al orden de prelación que fijan los artículos 963 y 964 del Código Unificado. Ese orden de prelación fijado por estos artículos habla de que en primer lugar se tendrán en cuenta las normas indisponibles de la ley especial y del Código Unificado, las normas particulares del contrato, las normas de la ley especial y las normas supletorias de los contratos. Entonces, esto es importante porque a la hora de juzgar, ¿no?, o de tomar decisiones respecto de las consecuencias que puede traer, se debe estar a este orden de prelación que está establecido normativamente en el Código Civil Unificado. Eso es la norma del artículo 963 que habla del orden de prelación. Y la norma del 964 habla de la integración del contrato, debiendo anularse, digamos, las cláusulas que son abusivas, debiendo el juez integrarlas con las normas que pudieran corresponder de acuerdo al orden de prelación que acabo de definir. Bien, en cuanto a los presupuestos de este contrato, en materia de capacidad, no hay una norma específica, rigen las normas generales de los artículos 22 y siguientes del Código Unificado. Un supuesto que ha despertado, por supuesto, la pluma de la doctrina es qué pasaba con los transportes realizados, sobre
todo de pasajeros en colectivo realizado por menores. Aquí se considera que ese transporte es válido, ese contrato de transporte es válido, porque la doctrina ha considerado que los mandatarios, o sea, los menores son incapaces, pero que actúan por cuenta y orden de sus padres. Y esto está plasmado en el artículo 684 del Código Civil y Comercial, que habla de los contratos de escasa cuantía, y dice que los contratos de escasa cuantía realizados por menores se presume, en ese tipo de contratos se presume la conformidad de los progenitores. En cuanto al sujeto, a los sujetos que intervienen son el transportador o transportista, y el pasajero o cargador, según sea el objeto del contrato, transportar personas o cosas. Lorenzetti habla de la aplicación de la norma del artículo 1304 del Código Unificado, cuando hay una tercera persona que es el destinatario. Perdimos, Javier. Javier, ¿nos escuchás? Me parece que lo perdimos. Sí, se Se le cortó. tildó la conexión, me parece. Sí, se le tildó. Le mandamos un mensajito. Capaz que ni se dio cuenta. No, capaz que no, a ver. Se nos cortó la comunicación. Pero estamos todos, lo único que no se ve es Javier. Exacto. Qué raro. El speaker no, desapareció de la pantalla. Gallery. Están todos en la gallery. Menos él. Sí, se desconectó porque se había quedado sin conexión. No Él está, se tiene un problema de él. sí, no está nada. Javier se ha quedado sin conexión. Ujú. Oh, Qué lástima, son 24 los asistentes. Está linda la charla. sí, claro, está linda la charla y estaba linda la exposición. Y se lo veía perfecto, no sé. Pero bueno. No sé si habrá visto los mensajes porque figuraba en línea. Siempre. Ahí está, ahora sí. Ahí ¿Vino? se unió de vuelta. Bueno. ¿Está de nuevo? A ¿De ver si lo nuevo? tenemos. Sí, recién le di acceso, así que, a ver, lo perdimos de vuelta. No lo veo. Yo no lo veo. Yo tampoco. No. Bueno, ahora se ha desconectado de nuevo. Ahí está.
Javier, acá ¿nos estoy de escuchás? vuelta. Hola, Javier. Perfecto, Disculpen, pero se me cortó internet a mí ahora. Qué, no hay interrumpida problema. la cosa. Bueno, ahora estoy con el teléfono. Les pido disculpas a todos los... ¿Me escuchan? Sí, Por favor, Sí, sí, perfecto. Javier. Bueno, muy bien. Continuemos entonces. Vamos ahora a las normas ordenatorias del contrato de transporte. El transporte ferroviario está regulado por la ley 2783, una ley viejísima, complementada por el Reglamento General de Ferrocarriles, que es el 90325 del año 39. El transporte automotor de pasajeros por carretera está regulado por un decreto 958 del año 92, que rige en el ámbito de la jurisdicción nacional para el transporte interjurisdiccional entre provincias y capital federal, entre provincias entre sí, y clasifica el transporte en servicio público de tráfico libre para turismo y ejecutivo. Regula específicamente el transporte para turismo realizado por automotores. Luego la ley 24653 regula el transporte automotor de cargas, y fija las condiciones de la carta de porte y establece el seguro obligatorio. El artículo 10 de esta ley 24653 entonces habla de un seguro obligatorio en el artículo 10, y sus términos son que todo el que realice operaciones de transporte debe contar con los seguros que se detallan a continuación, dice el artículo, para poder circular y prestar servicios. Y dice, de responsabilidad civil, hacia terceros transportados o no, en las condiciones exigidas por la normativa de tránsito, y sobre la carga únicamente mediante contrato de transporte, debiéndose indicar en la póliza los riesgos cubiertos. En cuanto al transporte marítimo, está regulado por la Ley de Navegación 20094, que como ya veremos al ver la normativa de los seguros del transporte, opera como norma supletoria de la Ley 17418. El transporte aéreo está regulado por la Ley 17285, que es el Código Aeronáutico Nacional. El transporte escolar está regulado por el artículo 56 de la Ley de Tránsito, modificado por la Ley 25857. Luego el transporte de residuos peligrosos está regulado en la Ley 24051. Y el transporte modal el transporte multimodal, o sea, aquel que combina medios, digamos, por agua, por tierra o por aire, está regulado por la Ley 24921. Bien, esta seguidilla, digamos, de regulaciones que venimos viendo, resultan interesantes porque en ese caso, digamos, está expresamente normado, reglamentado, cada uno de los transportes en una materia específica, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa con algunas figuras que son, digamos, un poco borderline, si constituyen o no contrato o no de transporte? Como por ejemplo lo que sucede en el transporte benévolo. En el transporte benévolo es ese transporte que todos conocemos, que es de cortesía o de favor, de quien nos hace una seña en la ruta haciendo dedo para que paremos y lo llevemos. En este caso, la mayoría de la doctrina, siguiendo un criterio, digamos, no contractualista, determina que en este caso no hay un contrato, ¿no es cierto? Porque no existe, digamos, no existe precio en ese contrato, que es un elemento esencial, y en este caso se aplica, en materia de responsabilidad, las normas que rigen la responsabilidad extracontractual o aquiliana. Eso ha sido la postura mayoritaria de la doctrina, y lo importante es que por más que la víctima que se sube a ese vehículo asuma, ¿no es cierto?, parte de los riesgos, esa asunción de los riesgos por parte de la víctima carece de virtualidad para exonerar, por lo menos totalmente, la responsabilidad del autor del daño, en este caso el transportista.
existen numerosos fallos de jurisprudencia que lo señalan de esta manera. A veces se han utilizado de acuerdo, digamos, a la entidad que tenga la asunción de esos riesgos, algún aminoramiento, digamos, de lo que es la responsabilidad, recurriendo a la indemnización de equidad o a bajar un poco los montos, pero per se la asunción de los riesgos por parte del transportado benévolo no libera ni exonera de responsabilidad al transportador benévolo. Otro forma o modalidad de transporte es el llamado transporte clandestino. Este transporte en realidad es aquel que se produce, el famoso polizón de los barcos, de las películas, o la persona que pone carga dentro de un buque sin que el transportador tenga conocimiento de que esa carga va en el buque, ¿no es cierto? En estos casos prácticamente se libera de responsabilidad del transportador, salvo algunos supuestos de casos excepcionales de servicio público. Pero en el caso del transportador clandestino, el transportador como principio general se libera de la responsabilidad. Y no se trataría de un contrato porque no hay acuerdo, obviamente, de voluntades. Vamos a hablar ahora de una norma muy, muy importante que está en el Código Unificado, que un poco afecta la libertad de contratación en virtud de un interés superior que está vinculado al contrato de transporte público de pasajeros o al contrato en masa, o sea, cuando las personas para las cuales está destinada el transporte son consumidores, son usuarios masivos, etc. Y es la norma del artículo 1283 del Código Unificado que establece que el transportista que ofrece servicio al público está obligado a aceptar los pedidos compatibles con los medios ordinarios de que él dispone, excepto que existe un motivo serio de rechazo, y también le pone como obligación al pasajero, digamos, seguir las instrucciones dadas por el transportista en cuanto a cómo debe realizarse el viaje, el orden de los pedidos, y en caso de que haya varios recorridos simultáneos, debe darse preferencia a los de mayor recorrido. Entonces, vemos cómo esta norma limita severamente la libertad de contratación, porque acá el transportador, en ese caso, está obligado a prestar el servicio con los medios de que dispone, y el pasajero obligado a seguir las normas que fije el transportista, conforme el orden de los pedidos, y en el caso de pedidos simultáneos, dar preferencia a los de mayor recorrido. Haciendo un resumen de lo que podría resultar de esta norma, Lorenzetti habla de que se obliga al transportador a mantener una oferta continua o regular, en condiciones iguales para todos, es decir, sin discriminación, que lo obliga al transportista a contratar con todo aquel sujeto que reúna las condiciones fijadas por la reglamentación. Y en cuanto al motivo serio del rechazo que tiene para excusarse de transportar, Piedecasa señala que el motivo debe figurar en la ley o en la reglamentación y constituir un motivo grave, importante y de consideración. Esta norma debe integrarse con las disposiciones específicas de los artículos 1100 a 1103 del Código Civil y Comercial, y con la norma del artículo 1108 a que alude la oferta por medios electrónicos. Es decir, los artículos 1100 a 1103 establecen todo lo que es deber de información en los contratos de consumo, publicidad, acciones derivadas de los contratos de consumo, que en oportunidades le obliga, por ejemplo, a sacar determinada publicidad de un fallo o de una sentencia.
y los efectos de la publicidad, ¿no es cierto?, que integran el contrato y obligan al oferente. Bueno, todas estas normas son aplicables o sea, son compatibles con el artículo que acabo de comentar, 1283, que está tratado por la doctrina como la oferta publicitaria en el contrato público y masivo de transporte. Bien. Respecto al plazo del contrato y al retraso en el cumplimiento del contrato, la norma del 1284 del Código Civil dice que el plazo en el que se debe cumplir este contrato es en el término pactado o en los horarios establecidos. Y en defecto de ambos, de acuerdo a los usos del lugar en que debe iniciarse el contrato de transporte. Entonces tenemos el término pactado o los horarios establecidos. En defecto de ambos, de acuerdo a los usos del lugar en que debe iniciarse el transporte. En esta norma se nota también acá ¿no es cierto?, la influencia de lo que establecía el Código de Comercio, porque el Código de Comercio remitía en muchas oportunidades para solucionar cuestiones a los usos o costumbres del lugar donde se realizaban los contratos. Bueno, este es un ejemplo típico de esas normas. La jurisprudencia considera que el plazo es un elemento básico y esencial de la relación, integra el plexo básico de las obligaciones del transportista, y es de fundamental importancia, por supuesto, en el transporte de personas o en el transporte de cosas perecederas, ¿cierto? El incumplimiento se produce automáticamente cuando la cosa o el pasajero no llegan a destino en el momento fijado, en el momento establecido en el contrato. La norma del artículo 1285 del Código establece o impone una sanción de pérdida total o parcial del flete si no se prueba, si el transportador no prueba la causa ajena, y esta norma también se aplica para el contrato de personas. La norma dice que en el caso de que digamos, haya un retraso en la entrega de las cosas, o en el cumplimiento del contrato de transporte de personas, se pierde el flete en forma proporcional, de manera proporcional al retraso. Y cuando el tiempo insumido en la demora es del doble de lo que estaba pactado en el contrato, se pierde en forma total el flete o el precio. Esto, digamos, que la norma presume un daño cierto y lo tarifa, en aras de facilitar la indemnización al pasajero o cargador, y para sumas mayores, para reclamar sumas mayores por esas causas, se necesita la prueba de los mayores daños, ¿no?, como es normal y habitual en el marco de la responsabilidad civil, ¿cierto? Lorenzetti enseña que en este caso no podemos hablar de términos genéricos como por ejemplo decir que es responsable de los daños que causa el retardo. Pues acá el transportista tendría una responsabilidad extrema que ningún transportista quisiera afrontar, y por ello debe entrar en juego, dice él, la norma del artículo 1728 del Código Civil y Comercial, que expresa que en los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieran haber previsto al momento de la celebración del contrato. Es decir, que juega la limitación de lo que el Código señala en este artículo, que habla de la previsibilidad contractual, limitando las responsabilidades a lo que las partes pudieron prever o haber previsto al momento de la celebración. Cosa que cambia si hay dolo, porque si hay dolo también debe responder de las consecuencias posteriores al incumplimiento, mientras que acá, digamos, si no existe dolo debe responder solo por las que previeron al momento de la celebración del negocio del transporte. Bien,
Continuando con la normativa, el artículo 1288 dice que el transporte de personas comprende, además del traslado, las operaciones de embarco y desembarco, comprende entonces las etapas de ascenso y descenso, trasbordo y estada del pasajero en los lugares de espera de los vehículos de que se trate, estaciones de destino, de partida, salas de espera, andén, baños, etc. Bueno, ya nos referimos a esto cuando decíamos que el contrato, digamos, no era solamente cuando, no se perfeccionaba solamente cuando la persona estaba dentro del habitáculo del transportador, sino también que existía responsabilidad aún fuera de ese ámbito estricto. Entonces, ha existido, o existe, digo, jurisprudencia abundantísima, tanto con la vieja legislación, no tanto con el nuevo Código Unificado, que ha responsabilizado, por ejemplo, a la empresa transportista, aún habiendo previsto algunos mecanismos de seguridad o de garantía para con los pasajeros, cuando, por ejemplo, se arrojan objetos desde fuera del tren propiamente dicho, o del vehículo de transporte propiamente dicho, generando daños, ya sea a través de piedra, porque se arrojan elementos, o en situaciones, digamos, de inseguridad, con proyectiles que han herido a pasajeros. Bueno, todo esto, digamos, generalmente entra bajo la órbita que dijimos de este deber, y después vamos a explayarnos un poquito de seguridad que tiene el transportista respecto del transportado, y ha quedado subsumido también en la garantía de seguridad que proyecta un trato digno y proyecta, digamos, el cumplimiento de la indemnización integral que se le debe a un usuario o a un consumidor en el contrato de transporte. Así que bueno, digamos que tenemos que tener muy en cuenta esto, porque se producen muchos casos que no ocurren dentro del habitáculo, y es común, digamos, en la jurisprudencia, por los motivos, por la inseguridad reinante en el país, que esto sea más frecuente de lo que todos quisiéramos, ¿cierto? El artículo 1289 de la normativa impone al transportista de personas las siguientes obligaciones: proveerle el lugar para viajar que sea convenido o disponible reglamentariamente habilitado, trasladarlo al lugar convenido, garantizar su seguridad y llevarle el equipaje. Estas obligaciones no estaban establecidas expresamente en el régimen anterior, las establece, ya digo, el Código en el artículo 1289. Establece entonces acá esta obligación de garantizar su seguridad, a la que la doctrina la ha asimilado a la construcción del deber de seguridad, que por supuesto ya regía con anterioridad a la sanción del Código Unificado, en materia de derecho del consumidor también, el deber de seguridad, o sea, y la garantía que tenía también conforme al 184 del Código de Comercio, que en definitiva le obligaba al transportista, salvo prueba de la causa ajena, a trasladar sano y salvo a la persona desde el lugar de traslado hasta su lugar de destino, o desde que las mercaderías son dejadas en su poder hasta que son entregadas al destinatario o beneficiario de ese traslado. También, ahora en cuanto al pasajero, existe en el código obligaciones que están expresamente, digamos, dispuestas, como son pagar el precio pactado, presentarse en el lugar y momentos convenidos para la realización del viaje, cumplir disposiciones administrativas y observar los reglamentos establecidos por el transportista para un mejor orden durante el viaje, y obedecer las órdenes del porteador impartidas con la misma finalidad. También le impone acondicionar el equipaje, que debe ajustarse a las medidas y pesos reglamentarios. He tenido oportunidad de ver una jurisprudencia que señala que, digamos, en un transporte internacional,
se demostró que la persona que debía estar en un lugar determinado a la salida del hotel en un lugar preestablecido entre la empresa transportadora y los pasajeros, no estuvo en el lugar, que se esperó un tiempo prudencial fijado en la reglamentación, y que finalmente no se hizo daño en la sentencia a los daños reclamados por incumplimiento del contrato de transporte por parte del pasajero, que no cumplimentó con esa normativa de estar a tiempo en el lugar donde debía ser transportado. O sea que todas estas normas tienen implicancia práctica efectiva. Bueno, pasemos ahora a un poquito a analizar la responsabilidad del transportista. La responsabilidad del transportista, el artículo 1286 del Código dispone que rigen para la responsabilidad del transportista de personas los artículos 1757 y siguientes del Código Civil y Comercial. A su vez, el artículo 1291, que habla de la extensión de la responsabilidad del transportador, lo hace responsable por el incumplimiento del contrato, el retraso en su o por los siniestros que afecten la persona o el pasajero y o la avería o pérdida de sus cosas. Es una extensión que está dada en el 1291, que es amplia. La regla general es que el transportista entonces contrae una obligación de traslado determinada que lo obliga a obtener el resultado propuesto. Y el incumplimiento se configura a raíz de la no obtención de ese propósito perseguido, y por eso el transportista no puede defenderse invocando que dispuso de todos los medios razonables. Se trata de una responsabilidad contractual objetiva, donde el mero incumplimiento contractual hace presumir la culpa, y de la que solo puede eximirse el transportador probando la causa ajena. En el caso del transporte de cosas, el transportista se excusa probando la causa ajena. Es importante tener en cuenta esto, se excusa probando la causa ajena. El vicio propio de la cosa transportada, es considerado causa ajena. Ya vamos a ver un poco qué podemos considerar vicio. Entonces el transportista, siguiendo con la responsabilidad, contrae una garantía de seguridad consistente en que el pasajero o las cosas transportadas lleguen sanas y salvas a destino. En cuanto a los factores de atribución, se hablan de, por supuesto, como remite al 1757 del Código, se habla del riesgo o vicio de la cosa, se habla también del deber de seguridad, de la obligación de seguridad. Hay quienes decían que por la obligación de seguridad que estaba normada por el 184, ni siquiera se tenía que ir al 1113 de aquel momento, hoy 1757, para tener que fundar la responsabilidad. Que con esa norma del 184 bastaba, y no había que hacer esa remisión al artículo 1113, hoy 1757. Hoy por hoy, como ya lo hemos dicho, esta obligación está presente en el derecho de consumo, y el artículo 42 nos señala que ese deber de seguridad debe ser entendido como un valor que debe guiar la conducta del Estado en el caso de consumidores usuarios. En cuanto a las cláusulas limitativas de responsabilidad de este contrato, el Código las prohíbe, diciendo que se tienen por no escritas aquellas que limiten la responsabilidad del transportista por muerte o daños corporales de las personas transportadas. En cuanto a la responsabilidad por el deterioro del equipaje, el artículo 1293 dice que el transportista se exime de responsabilidad probando la causa ajena o el vicio propio de la cosa. Y también
hace referencia a que en caso de cosas de valor extraordinario, que el pasajero lleve consigo y cuyo valor no hubiese sido declarado, también en principio lo exime, probando la causa ajena. También el 1294 dispone que el transportista se exime por pérdida del equipaje de mano y de los demás efectos que hayan quedado bajo la custodia del pasajero, a menos que éste pruebe la culpa de aquel. Es decir, si yo llevo conmigo un equipaje de mano, ¿cierto? Un bolso de mano, en principio el transportador, como esas cosas quedaron bajo mi custodia, no responden, salvo que yo pruebe la culpa. Por ejemplo, que dejó las puertas abiertas del colectivo, o dejó sin seguridad los bolsos o los elementos que estaban en una bodega, o que estaban en los baúles que llevan los transportes públicos, etcétera, etcétera. Tengo que probar la culpa para ser responsable al transportador en ese caso concreto, ¿no es cierto? De que, en el caso de bultos, que yo conserve conmigo al momento de realizarse el transporte, o bajo mi guarda. En cuanto al transporte sucesivo combinado, la norma del artículo 1287 del Código señala que cada uno de los transportistas responde por los daños producidos durante su propio recorrido. O sea, que si hay varios transportistas, cada uno, la norma general es que responda por los daños que se producen durante su propio recorrido. Ahora, si el transporte es asumido por un único contrato, o no se puede determinar dónde se produjo el daño, la norma establece la responsabilidad solidaria entre todos los transportistas, sin perjuicio de las acciones de reintegro que pueden iniciarse entre ellos con posterioridad. Bien, en cuanto a la prescripción de las acciones, la prescripción de la acción del reclamo derivado del contrato de transporte de personas o cosas prescribe a los 2 años, en el contrato de transporte sí, de personas o cosas, y de 3 años en el caso de transporte benévolo, atento a no ser un contrato y regir la norma general del artículo 2561, que establece el plazo de 3 años a los reclamos derivados de los daños de la responsabilidad civil. Bien. Pasemos ahora a analizar el régimen legal del seguro del transporte. O sea, la normativa específica de seguro del transporte que está legislada en el capítulo 2 de la ley 17418, referido a los seguros de daños patrimoniales, sección 12, seguro de transporte, artículos 121 a 127 de la ley. Señala a pie de casas que el contrato la normativa sobre seguro de transporte es escasa. En estos escasos artículos la ley hace referencia a los seguros de transporte en la legislación argentina, pero dice que eso se debe a un motivo muy sencillo, que es que, en definitiva, la póliza, ¿no es cierto?, las condiciones de este seguro de transporte no es más que una póliza combinada que regula un montón de seguros que ya se encuentran analizados particularmente en la ley de seguro. Es decir, que la característica esencial es que es una póliza combinada que regula distintos aspectos vinculados al transporte. Por eso la normativa de la ley de seguros es escueta, porque ya las regulaciones de cada uno de los seguros que generalmente integran las condiciones generales o especiales de este tipo de seguro están legisladas en otras figuras que están en la ley de seguro. En cuanto a la definición, Donati, el maestro Donati, entendía que es aquel seguro en que se cubren las cosas aseguradas contra los riesgos que recaigan sobre ellas durante su traslado, o sea, por causa o en ocasión del transporte, en su fase de movimiento o depósito de un lugar a otro,
tanto en referencia a las cosas, mercancías, a las personas transportadas, como a las destinadas a efectuar el transporte, o sea, los medios por los cuales se lleva adelante ese transporte. Es una póliza que combina, entonces, tanto el seguro de las mercancías, de los medios por el cual se acarrean esas mercancías o se transportan personas, o también de los riesgos de la responsabilidad civil, ¿no es cierto?, de los medios de transporte. Combina, las pólizas de seguro de transporte combinan todas esas coberturas. Según Donati, estamos frente a un seguro de daños que cubre una universalidad de riesgos que pueden afectar, repito, medios de transporte, cosas o personas que son trasladadas, y donde se encuentra también, dice Pidecasas, en el campo de actuación de los llamados riesgos putativos. Vamos a ver qué es esto. El tema de los riesgos putativos está legislado en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro 17418, cuando hace referencia a la nulidad de los contratos por inexistencia del riesgo, diciendo que los contratos son válidos, ¿no es cierto? Los contratos son válidos por un periodo anterior, o sea, se pueden contratar por un periodo anterior al de que tenga validez por un periodo anterior esa póliza a la celebración del negocio mismo, en tanto y en cuanto el transportador no conozca que el riesgo es imposible o que el transportado conozca que no se ha producido el siniestro. O el cargador, ¿cierto? Aquel que encarga el transporte de mercadería, no ha conocido el siniestro. Entonces, los seguros de transporte pueden, según lo que dice Pidecasas, contratarse los riesgos putativos con anterioridad, que cubran periodos anteriores a la celebración misma del negocio jurídico, en tanto y en cuanto se cumplan estas condiciones de no conocimiento o no imposibilidad de existencia del riesgo al momento de la celebración misma de ese contrato. Esto que parece raro, no lo es, porque en definitiva muchas veces los contratos de transporte de carga, sobre todo, vienen uno tras de otro, van cambiando de jurisdicción, entonces muchas veces el que quiere transportar la cosa en ese momento no conoce realmente qué pasó con esa mercadería, o no conoce si se produjo o no un siniestro, entonces son válidas estas pautas de contratación de riesgo putativo. Bien. El artículo 121 de la Ley de Seguros dice que el seguro de riesgo de transporte, el seguro de los riesgos de transporte por tierra se rigen por las disposiciones de esta ley y subsidiariamente las relativas a los seguros marítimos. Y el ámbito de aplicación, la norma dice que el asegurador puede asumir cualquier riesgo a que estén expuestos los vehículos de transporte, las mercaderías o la responsabilidad del transportador. O sea que este ámbito de aplicación dado por la ley responde acabadamente a la conceptualización que hicimos del seguro de transporte. ¿Cuáles son las cláusulas generales, las condiciones generales que rigen en el mercado? Bueno, dice que el asegurador indemnizará las pérdidas y averías que tengan por causa choque, vuelco, desbarrancamiento, descarrilamiento del vehículo transportador, derrumbe, caída de árboles o postes, incendio, explosión, rayo, ciclón, tornado, bueno, etc. Y en cuanto a las coberturas adicionales que se suelen colocar a las condiciones básicas o las pautas básicas, están la de descompostura de máquina frigorífica, extensión de cobertura desde o hacia países limítrofes, robo, carga y descarga, mojadura, hurto o falta de entrega, robo durante las operaciones de carga y descarga, daños a etiquetas y embalajes, marcas, cláusulas obligatorias para artículos que forman juego o conjuntos, cláusulas para maquinarias de recuperación y reemplazo de maquinarias, etc. Quise nombrarles estas a título meramente
ejemplificativo porque existen, digamos, los contratos son muy largos y señalan un montón de riesgos cubiertos y de riesgos excluidos. Bien, en cuanto a la cobertura del transporte carretero internacional, la Argentina firmó un acuerdo con los países colindantes del Cono Sur, que fue ratificado por nuestro país, Ley 22.111, y nuestro país recepta una póliza común mediante la resolución 19674 de la Superintendencia, que luego es modificada, estando vigente hoy la resolución 25281 del 97 y sus modificatorias parciales 26598 y 27894. En el anexo 1 de esas condiciones, de esas reglamentaciones, establece que el objeto del seguro es indemnizar o reembolsar al asegurado los montos por los cuales fuere civilmente responsable el transportador en sentencia judicial ejecutoriada o en acuerdo autorizado de modo expreso por la entidad aseguradora por los hechos ocurridos durante la vigencia del seguro y relativo a la muerte, daños personales y o materiales causados a pasajeros, y muerte, daños personales y o materiales causados a terceros no transportados. El riesgo entonces cubierto es la responsabilidad civil del asegurado, proveniente de daños materiales o personales causados por el vehículo transportador, discriminando esta póliza por la carga transportada, a personas o cosas transportadas. En cuanto a las sumas aseguradas y límites máximos que se establecieron, las sumas aseguradas y límites máximos de responsabilidad son por vehículo y por evento, y para daños a terceros no transportados, por muerte y o daños personales, se establece la suma de $20.000 por persona. En cuanto a daños materiales, $15.000 por bien. En el caso de varias reclamaciones realizadas a raíz de un mismo evento, la responsabilidad de la entidad aseguradora queda limitada a la suma de $120.000. Por daños a pasajeros, muerte y daños personales, $20.000 por persona. Por daños materiales, $500 por persona. Y en las hipótesis de reclamaciones relacionadas con un mismo evento, por muerte y o daños personales, $200.000. Y por daños materiales, $10.000. También se establece como una cuestión, digamos, importante que quiero señalarles, que una cláusula que dice que pueden ser convenidos entre asegurado y entidad aseguradora límites de suma asegurada más elevados que los que nombré, mediante cláusula particular a ser incluida en la póliza, los que pasan a constituir los límites máximos de responsabilidad asumida por la entidad aseguradora y por vehículo y evento. O sea que estas coberturas que pueden resultar, digamos, bajas o escasas, pueden ser contratadas coberturas adicionales a los mismos efectos. Bien, continuando con la normativa de la ley de seguros, esta en el artículo 122 habla del supuesto de cambio de ruta y cumplimiento anormal del contrato. Dice que el asegurador en principio no responde de los daños si el viaje se ha efectuado sin necesidad por caminos o rutas extraordinarios o de una manera que no sea común. Piedecasa sostiene que esta norma proyecta al seguro de transporte el instituto de la gravación del riesgo. Creo que con buen tino, con buen criterio lo hace. Bien, se debe tener en cuenta, más allá digamos, de lo que dice estrictamente la norma, se debe tener en cuenta, por supuesto, lo que diga el contrato en esta materia, respecto del camino que debe seguirse, la reglamentación. Hay jurisprudencia que menciona que ante la falta de previsión de la ruta o el camino, se debe tomar el camino
más recto o el camino más corto hacia el destino. Y es importante señalar que en estos supuestos el asegurador no se libera si el cambio de ruta se debió a caso fortuito o fuerza mayor. No se libera. Hay una norma muy importante en la ley de seguros que refiere al seguro de transporte, que es el artículo 123 de la ley, que hace referencia a una modalidad de contratación típica del seguro de transporte, que es que el seguro se puede realizar por tiempo o por viaje. En ambos casos, el asegurador indemniza el daño producido después del plazo de garantía del contrato, si la prolongación del viaje o del transporte obedece a un siniestro cubierto por el seguro. Si la demora se debe a una causa, digamos, que es posterior a ese plazo, si la prolongación del viaje obedece a un siniestro cubierto por el seguro, debe cumplirlo por más que haya una demora, un retraso en ese viaje. La modalidad de contratación por viaje es propia de la empresa accidental de transporte o de seguros eventuales de la especie. En realidad la cobertura por tiempo es la que responde a las necesidades de las empresas de transporte, a los cargadores regulares. Es frecuente que esta cobertura se realice mediante seguros por abono o seguros flotantes, donde en realidad existe un contrato único por un tiempo determinado, que individualiza el movimiento de los distintos transportes que se van declarando. La cobertura de una cantidad indeterminada de transportes que se van realizando y se van individualizando en el momento de completarse la declaración pertinente. Esto es lo más común. En cuanto al abandono de los bienes afectados por el siniestro, otra normativa que es propia, típica de los contratos de transporte, hace referencia al abandono. La ley de seguro dice que solo es posible el abandono si existe pérdida total efectiva. Y señala la norma que ese abandono se debe hacer en el plazo de 30 días de ocurrido el siniestro. Artículo 124 de la ley de seguros. Ahora bien, el principio general en materia de abandono está en el 74 de la ley de seguros, que lo prohíbe salvo pacto expreso en contrario. Ahora bien, ¿qué es esto del abandono? ¿Cómo lo podemos definir? El abandono en realidad es un acto traslativo de la propiedad, contemplado en la ley de seguros, que autoriza al asegurado a dejar las cosas aseguradas por cuenta del asegurador, exigiendo de éste el monto total de la suma asegurada. Se da muy comúnmente en los seguros de destrucción total o en los seguros de robo en materia de automotores. Bueno, esta cláusula es típica también de los contratos de los seguros de transporte. Hay una norma en el artículo 125 de la ley de seguros que establece que la responsabilidad del transportador se extiende a sus dependientes u otras personas por las que sea responsable, se incluye la responsabilidad civil derivada de la guarda o de la tenencia de cosas. En realidad, esta norma, digamos, viene a ser un poco sobreabundante, pero está en la ley de seguros. En realidad, ya esto se daba por sentado aún antes de la sanción de la ley de seguros, con las normas del artículo 184 del Código de Comercio. En cuanto a los riesgos excluidos por las pólizas, se mencionan, como es común en los riesgos de responsabilidad civil, el dolo o la culpa grave del asegurado, la culpa del cargador,
el viaje realizado por otras rutas o caminos, el vicio propio de la cosa, que la pérdida se deba a pérdida de mercado o de fluctuaciones de precios, o incautación de bienes por decisión de autoridad competente. En todos estos casos son riesgos que están excluidos del seguro de contrato de transporte. En cuanto al cálculo de la indemnización de las mercaderías, la ley de seguros dice que cuando se trata de mercaderías, salvo pacto en contrario, la indemnización se calcula sobre el precio en destino, al tiempo en que regularmente debieron llegar esas mercaderías. Entonces, para evaluar las mercaderías, para calcular la indemnización en materia de pérdida de mercaderías, se debe tomar el precio de la mercadería al tiempo en que regularmente debió llegar esa mercadería a destino. Y el lucro cesante esperado solo se cubre si media convenio expreso. O sea, en términos generales, no se cubre el lucro derivado de la pérdida de esa mercadería. En cuanto al cálculo de la indemnización en materia de vehículos de transporte terrestre, se determina sobre su valor al tiempo del siniestro. O sea, el valor de los rodados intervinientes en el transporte se debe tomar para el cálculo de indemnización al valor al tiempo, al valor que tenga ese rodado en el mercado al tiempo del siniestro. Con respecto a los vicios propios de las cosas, el artículo 127 establece que el asegurador no responde por los daños que tengan como causa la naturaleza intrínseca de la mercadería, vicio propio, mal acondicionamiento, merma, derrame, embalaje deficiente. Y he tomado algunos ejemplos de vicios propios, como pueden ser la volatilidad o inflamabilidad de ciertos líquidos, la combustión espontánea de algunos productos, las enfermedades y el comportamiento nervioso de animales, el exceso de madurez en los frutos y la vetustez en los muebles, la tendencia a fermentar que tienen ciertas mercaderías, a decolorarse, a oxidarse o a torcerse en ciertos artículos. Por ejemplo, en la reglamentación en materia de transporte terrestre existe una norma que es la tabla de mermas, ¿sí? Donde está, digamos, específicamente determinado las mermas de determinados productos a los fines del cálculo de las indemnizaciones o a los fines de la determinación de si puede ser considerado o no vicio propio de la mercadería, de manera de poder exonerar la responsabilidad del transportador. Bien, un poco para completar el esquema, sabemos que en materia de autotransporte público de pasajeros, desde la redacción de la resolución 25429, allá por el año 97, y resoluciones posteriores que se dictaron en el ámbito de la superintendencia, los seguros que cubren a las empresas de autotransporte público de pasajeros se brindan por entidades de objeto prácticamente exclusivo, que cubren tanto, digamos, la responsabilidad civil de los transportados, también pueden cubrir casco, que tienen una franquicia o descubierto, más particularmente un descubierto obligatorio a cargo del asegurado, que de acuerdo a las últimas resoluciones de la superintendencia, están en el monto de los 645.000 pesos, cubriéndose también las coberturas de la obligación legal autónoma en 170.000 pesos y 100.000 pesos para gastos sanatoriales y, para muerte o lesiones y para gastos sanatoriales respectivamente. Es decir que acá nos encontramos con compañías que deben adecuar y deben tener un control muy grande desde el punto de vista del mantenimiento de sus capitales mínimos y prohibición, por ejemplo, de incurrir en gastos de intermediación, toda una serie de esta normativa que está destinada a la protección, digamos, de las víctimas de accidentes en materia de transporte público automotor, donde el Estado ha debido tener una injerencia muy importante debido al colapso que se generó por aquella época de
del famoso decreto 260, que, digamos, decretó en situación de emergencia el transporte público de pasajeros, y eso fue generando todo lo que después concluyó en esta resolución que establece descubierto obligatorio a cargo de los asegurados en esta materia. Respecto a la oponibilidad de la franquicia o descubierto obligatorio, sabemos que se han escrito, la doctrina ha tenido oportunidad de explayarse en virtud de los diferentes fallos que se dieron tanto a nivel de las cámaras de apelaciones en lo civil y comercial, las cámaras de capital, el famoso plenario barrio de la capital federal, que luego fue, digamos, desvirtuado en virtud de los fallos, o barrio, del fallo Gauna, el fallo Flores, etcétera, etcétera, que admitió la oponibilidad a los terceros damnificados de la franquicia estipulada en los contratos de seguro. Vale decir que es, por lo menos hasta el momento, son los montos de estas franquicias son plenamente oponibles al tercero víctima de un accidente de tránsito en el campo de la responsabilidad derivada del transporte automotor de pasajeros público. También las últimas resoluciones han incrementado un poco los montos en materia de responsabilidad por riesgos cubiertos por las pólizas en materia de taxis o remises, a la suma de 85 millones de pesos, manteniendo la cobertura de la obligación legal autónoma, también en 170.000 y 100.000 pesos para los gastos de muerte o lesiones y de gastos sanatoriales. Es importante también mencionar, a título significativo, que en el año 2019 la Superintendencia de Seguros de la Nación, un poco siguiendo, digamos, lo que ocurría en la capital federal respecto de los seguros de aquellas coberturas que eran contratados aquellos contratos que se realizaron de transporte, estamos hablando, que se realizaron a través de plataformas electrónicas, como puede ser Uber, Cabify, etcétera, que a pesar de no estar, digamos, autorizadas en todo el país, sacó una resolución donde, estableció que se cubría una serie de riesgos vinculados generalmente a la responsabilidad civil para este transporte, que en este momento también está igual que los taxis en una suma máxima asegurada de 85 millones, y que determina algo importante que determina esta resolución en materia de plataformas digitales, es que si el transportador tuviera otra cobertura, esas coberturas quedan suspendidas desde el momento que se inicia el viaje hasta el momento que finaliza, donde rige ahí sí la cobertura específica que regula la superintendencia en materia de estas plataformas digitales. Así que bueno, la materia es muy amplia, yo no quiero aburrirlos, espero que les haya sido de utilidad y si quedo entonces para si necesitan realizar alguna pregunta, con todo gusto. Agradeciendo, por supuesto, al Instituto de Derecho de Seguro del Colegio de Abogados de Rosario, que me da esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, excelente, Javier, tu charla y muy completa. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario.
Ahí en el chat, yo, Javier, había puesto, a ver si parece posible, que vos nos des los datos de los 3 fallos que hiciste mención de Sí, cómo no. la... no, a lo mejor que lo hagas en otro momento y el que Ah, bueno, tenga bueno. interés, el que tenga Bueno, interés, porque también ahí mismo te pedía que pusieran los nombres de todas las leyes que citaste para cada tipo de prestación. sí, A lo mejor, viste, las podemos subir a los grupos que tenemos, y si hay alguno que no sea del grupo, yo creo que la mayoría lo son, pero puede haber alguno que no lo sea, con todo gusto, nos con todo gusto deja el mail y, no sé, Ignacio, vos tenés más o menos quiénes pueden no ser para pedirle el mail y pasárselo si tienen interés. Sí, yo me encargo cuando tengo los fallos, yo los hago Sí, extensivos. aunque no sean los fallos, por lo menos el nombre, como para el que lo con necesite todo lo pueda gusto, buscar. con todo gusto paso después por privado, paso para Sí. que después todos lo tengan, las distintas regulaciones. Y los fallos es muy fácil. Son todos fallos de la Corte Suprema de Justicia. Ledesma contra Metrovías. Javi, pero si querés pasarlo en un correo, Claro, pasarlo en un por si alguien lo correo. quiere tomar ahora rápido, son Ledesma contra Metrovías, Sociedad Anónima, Uriarte Martínez contra Transportes Metropolitanos General Roca. Uriarte Martínez contra Transportes Metropolitanos General Roca. Montaña Jorge Luis contra Transportes Metropolitanos General San Martín. Montaña Jorge Luis contra Transportes Metropolitanos General San Martín. Y Maules Cecilia contra Unidad de Gestión Operativa. Maules Cecilia contra Unidad de Gestión Operativa. De todas maneras los paso, pero poniendo los apellidos y poniendo fallos de la Corte, enseguida lo pueden googlear y van a obtener información. Otra cosa, si me permiten que diga. A ver, estoy... está bien, se escucha. No, se escucha. Sí, se Mira, escucha. acá Mariela Longhi, que es una persona de la comisión directiva de AIDA, dejó una inquietud muy interesante. Yo creo que, dada la hora y lo interesante que puede hacer este tema, por ahí, si te parece, Silvio, o te parece a vos, Javier, también, que estuviste profundizando tanto este tema, podríamos hacer una especie de mesa redonda para analizar estas resoluciones a que hace referencia Mariela. Yo las resoluciones se las pasé al grupo del Instituto de Comisión Directiva. No sé qué opinan, porque ya es un poco tarde, no sé si vos tenés incluso opinión formada sobre lo que ella pregunta. No sé porque no vi acá cuáles son las resoluciones que nombra, pero estoy encantado de participar de la mesa redonda, no tengo ningún inconveniente. Hay muchísimas resoluciones vinculadas con este tema que están muy, yo las he leído, están muy intrincadas, a veces se plasman generalmente, digamos, se introducen en el reglamento de la actividad aseguradora, y después, digamos, el mecanismo legislativo, el mecanismo que tiene la superintendencia es bravo porque se olvida de algunas partes, pone en otras. Entonces, no queda claro, digamos, muchas veces qué es lo que rige, qué es lo que no rige. Y la técnica que tiene es bastante... Sí, la técnica es muy, muy compleja. Les puedo asegurar que cuando... Sí, por ahí podríamos dejar para otra oportunidad y profundizarla. Sí, porque las resoluciones son recientes, de todas formas, las dos son recientes. Yo ahí se las pasé.
De Sí. los fallos que habló Javier, es muy interesante la postura de la Corte en cuanto a cómo analiza el caso fortuito y la fuerza mayor, porque en el caso Ledesma era como que alguien lo empuje, lo tiran del tren, y bueno, y hay distintos casos, los que vos decías de tirar piedra desde el exterior y todo eso, e igualmente hacen responsable a la empresa de transporte, o sea, como que Sí. la inserción del caso fortuito y la fuerza mayor de la Corte es muy, o sea, tiene que ser un caso fortuito, fuerza mayor, que sea totalmente ajeno al contrato de transporte. Y eso es Yo creo que para en mí muy ese, interesante sí, en ese marcarlo, caso, porque en ese no se caso tiene que no- relacionar el caso fortuito y la fuerza mayor con la actividad del transporte, porque si no, no exime a la compañía. O sea que es la obligación del transportista quedó muy objetivada con los sí, sí, fallos de la sí. Corte Suprema. No, Por eso por son muy supuesto. importantes y pueden servir mucho de antecedentes Yo a fin de también, Lo que yo pasa es que también en ese caso puntual, la Corte no lo juzga como un caso fortuito de fuerza mayor, sino que lo pone como una derivación del deber de garantía. Como el transportador, digamos, se supone que es una empresa profesional, como ocurre, por ejemplo, con las aseguradoras también, dice, bueno, vos no pudiste brindar la seguridad y esto se produce, por ejemplo, porque lo dijiste recién, lo empujan a un sujeto, a un pasajero, lo empujan y lo tiran por... Bueno, no debería haber ocurrido. Si estuviesen las normativas de seguridad a pleno, que las puertas no se puedan abrir, que exista un control o una guardia, o ya sea mediante personal propio de la empresa, suponete de trenes o de colectivos, lo que fuere, es un deber, hace a la previsibilidad y en este caso se puede haber previsto. Y así lo juzga la Corte en estos casos. No habla de... O sea, la que puede haber hablado ahí sobre casos fortuitos de fuerza mayor sería la demandada. Claro, la Corte lo deja fuera del caso fortuito, la Claro. fuerza mayor, que lo entiende Sí, sí, sí. dentro de las obligaciones del transportista. Exactamente, sí, sí. Yo hace muchos años tuve un caso de un chico que iba sentado en el tren, cuando había tren a Rosario, y había una zona que siempre tiraban piedra, y bueno, le tiró una piedra y le perdió un ojo el chico. Y el fallo, el juez consideró que era habitual que ahí tendría que haber hecho bajar las ventanillas o tomar otro tipo de precauciones. Y con respecto al tema que vos hiciste mención, que fue muy interesante toda tu charla, porque realmente a mí me ilustró muchísimo, Gracias, personalmente, Susana. que comprende todos aquellos espacios donde se espera y demás. Yo recuerdo que alguien citó un fallo que daba un lugar a un montón de abusos. La gente se ponía en las escaleras del subte y ya consideraban que ahí cualquier daño que sufriera estaba relacionado. Y bueno, el juez hizo un exhaustivo análisis del caso y bueno, realmente después corroboró que no había sido real, pero en principio se respondería. Y la verdad que no lo tenía tan presente eso de que en esos espacios también rige la responsabilidad del transportista. Y también con respecto a los horarios. Yo me acuerdo que un día estaba en México en una excursión y tuvimos que esperar a una mujer, viste que si alguno ha hecho excursiones sabe que hay de todo, y no venía, y no venía. Yo le decía, vayamos, no podemos ir, tenemos que esperarla. La llamamos a la hija que vivía en otro país, esto era afuera, y dice, ay, no sé, mi mamá es un poco así dispersa. Por ahí cayó como a las 3 horas, ay, me había quedado comprando. La gente la quería matar. Un calor arriba del colectivo. Y yo no sé, viste, a mí me parece que vos tendrías que cumplir los horarios, pero estaría el caso ese que vos decís, ella no vino. Ahí No, estábamos todos, ella no tendría que haberla esperado. no, lógico. Aparte, como en todo caso concreto, hay que ver los márgenes de razonabilidad del tiempo de espera, las reglamentaciones que rigen ese tipo Pero de como 3 contratos. horas la esperamos. Claro, bueno, por eso te digo, Ya era eso un va exceso. mucho más allá de lo que resulta razonable, ¿cierto? Claro. Claro. Yo tengo una consulta, no sé si la puedo realizar. Adelante. Sí, ¿Qué tal?
Mi consulta puntual en realidad tiene que ver con, se encuadró mucho al transportado dentro de lo que es el derecho consumidor, bueno, obviamente por jurisprudencia de la Corte. En los tribunales de Rosario es muy común el tema de exigir la prueba testimonial en lo que es caso de transportados y también, por ejemplo, peatones. Particularmente me ha pasado a los colegiados. ¿Cómo rige esto? Digo, porque uno, supongo, ¿no? Uno va con el expediente, ingresa, se accidenta un transportado en un colectivo público. Y bueno, uno prueba que tiene el boleto y tiene más, pero muchas veces, digamos, esa persona, porque el colectivo ha sido de largo, por lo que sea, no tiene el testigo específico para demostrar que por ahí la lesión se produce exactamente, no sé, supongamos va adentro, no es el caso del colectivo que frena, digo, ¿no? Alguien que se cae del colectivo, que lo ayudan y el colectivo sigue. Muchas veces se exige la prueba testimonial como una prueba fundamental al momento de acreditar que el hecho se produce en el transporte, y bueno, justamente lo que hablaban, ¿no? De eso de antes del transporte, después del ascenso, el descenso, ¿cómo regiría eso, digamos? ¿Es realmente importante, es determinante una prueba testimonial en estos casos, o podemos realmente presumirlo si contamos con un boleto, si nos da la hora, si lo que sea? La verdad que tiene que ver con la Yo- relación causal entre el hecho y el daño. Eso que te exige. Bueno, eso por supuesto, porque eso es un presupuesto general de la responsabilidad. Claro. Pero efectivamente, muchas veces uno piensa que teniendo el boleto y alguna otra cuestión, digamos, no enfatiza mucho en la prueba del hecho. Y la prueba, el derecho es prueba. O sea que es fundamental probar el hecho. Porque si No, uno está bien, por eso digo, ¿cómo juega, digamos, cómo puede, o sea, discúlpame. Es decir, por ejemplo, ha habido jurisprudencia donde una persona compareció al juicio, presentó prueba testimonial, presentó un boleto que no correspondía, por ejemplo, en ese caso, al vehículo en el cual ella decía que había acaecido el siniestro. Otro caso donde comparece con una fotocopia de un boleto escrito y la pretende hacer valer. Entonces los jueces tienen mucho cuidado en la prueba del hecho, porque como acá la responsabilidad prácticamente está garantizada. Claro, claro, sí, sí. tal cual. Los jueces tienen que poner sumo cuidado en la demostración de la existencia del hecho. Todo lo que comenté, que es beneficioso para el transportado, para aquel que transporta mercadería, rige en tanto y en cuanto se pruebe la existencia del hecho. Entonces yo te diría que si vos tenés un asunto donde hay un margen, donde no está del todo probado, tenés que tratar de rajatabla de contar con no un testigo, más de un testigo si lo podés hacer. Por ejemplo, se utiliza mucho, yo he tenido algunos casos últimamente, también es aplicable esto que vos preguntás, en donde a un cliente se le cayó un árbol en la cabeza, entonces estaba en un lugar público. La prueba que me salvó fue la ambulancia del CIES, pedí una informativa porque la prueba del hecho concreto nadie me quería salir de testigo, etcétera, etcétera. Y el juez hace mucho hincapié en la existencia del hecho. O sea, el derecho es prueba. Vos tenés que probar el hecho. Una vez que probás el hecho, todas las demás prerrogativas que te da la normativa te van a servir. Si no probás bien el hecho, podés tener problemas. No, eso por eso te digo, esto está bien, de hecho es lo común. Yo no tengo, no sé, apodera de empresa de transporte, pero sí veo, o sea, incluso hasta los recuperos entre compañías, siempre se recuperan los daños materiales, los transportes de pasajeros, y siempre hay algún tema con el pasajero que no termina de probarse, que no termina, o sea, más allá de que el hecho esté probado, de que el pasajero, el único caso que veo que es sine qua non, siempre lo consideran, obviamente, el que el colectivo frena, en el que la persona se accidentó dentro del colectivo, en el que hay servicio médico, pero hay muchísimos casos, pero hasta de peatones inclusive, digamos, con los consorcios, en donde por ahí la persona realmente sucede en el momento que se levanta, se va, y después capaz está, no sé, lesionado, quebrado, y yo digo, en algún punto, más allá de que coincido, y que obviamente ya, aunque coincido o no, el hecho de que probarlo es una cuestión normativa, sí es real que muchas veces el pasajero o el consumidor no deja de ser un sujeto vulnerable. O sea, se corresponde tal que... cual. Yo te Entonces, entiendo perfectamente. Sí, en la óptica, es así. eso es lo que quise decir. ¿Cómo integramos? O sea, si ustedes conocían quizás algún fallo
que integre un poco esta vulnerabilidad en casos concretos. A ver, tampoco que eso permita que cualquier persona reclame cualquier cosa en cualquier transporte público, estamos de acuerdo, el hecho tiene que estar probado, no un boleto de otro. Mira, el otro día presencié un colectivo que llevaba arrastrando un hombre del brazo, le gritaron y paró como a los varios metros, el hombre todo ensangrentado, y yo le digo, señor, ¿usted bajaba del colectivo? Sí, ahí nomás lo subí, súbase al colectivo, que adentro le solucionen el problema, porque si no el hombre se bajaba y quedábamos nosotros. Muchos casos. Existen muchísimos casos y a veces la persona está, digamos, con el trauma de haberse caído. Pero vos no sabés cómo estaba ese hombre, no podía ni hablar, pobre. O a veces lo asaltan adentro, o sufre un daño, o recibe una piedra de una ventanilla que lo deja inconsciente. Bueno, infinidad de situaciones. No obstante eso, la prueba, voy un poco a intentar responderte, no inventamos nada, las pruebas son las pruebas que conocemos, tenemos testimoniales, tenemos periciales, tenemos informativas, las informativas son muy importantes, si hay un choque generalmente hay otro vehículo que inicia una acción, o inicia una acción que puede ser conexa con la que vos tenés que probar, puede haber, digamos, la llegada al lugar de ambulancia, de policía, bueno, todo eso, todo ese plexo, digamos, probatorio, a full para intentar demostrar la existencia del hecho. También tuve otro caso que la aprobamos por indicios. Los indicios son importantes también. La persona se había caído en una plaza. Generalmente el indicio tiene que estar apoyado. Sí, tienen que ser varios y concordantes, sí. Claro, tiene que haber indicios varios. Pero lo que es importante es que todos los medios de prueba son válidos, no solo la testimonial, un conjunto. Eso es lo que yo quise decirte. Por todos los medios de prueba si tenés el hecho. La ambulancia es un indicio, pero está aprobado. Este hombre había llamado a ECO a esa hora en la salida cuando llegó a su casa. Y había uno que dice, pero usted lo vio en el preciso momento que se cayó. Y no, yo lo vi en el suelo. Era otro indicio, había un testigo, pero no vio el momento. Y así juntamos varias cosas y bueno, la Cámara lo revirtió y era del colegiado. Bueno, pero es lo que yo, o sea, por eso es lo que quise tratar de preguntar, por ahí me expresé mal, digo, tanta vulnerabilidad contempla la ley en el consumidor, en el transportista, pero sin embargo termina siendo el sujeto más vulnerable al momento de reclamar, porque de verdad, la mayoría de los casos se producen así. Aparte la gente ayuda en el trajín, o sea, a ver, esto ya ni es como abogada, lo digo, o sea, uno está en la calle, se cae, lo intentan ayudar, o sea, se termina perdiendo la prueba, y la persona no cuenta con la asesoría legal en el momento de llámame, sigue, o sea, digo, y después la exigencia de la prueba, obviamente, una cuestión de la normativa de responsabilidad es bastante exigente, digo, no es que aminora la cuestión. Por ejemplo, supongamos que lo vemos en transporte de carga, lo entiendo, bueno, ya estamos hablando casi de una cuestión comercial, pero acá estamos hablando de lesiones de una persona que tiene, digo, a eso me refiero. En general, los casos que he visto, después, bueno, me puedo confundir o tampoco... Pero mirá la cosa del otro aspecto. Si esto fuera tan sencillo, con las veredas rotas que están acá en Rosario, habría un montón de juicios inventados que pagaríamos entre todos los rosarinos, porque si lo paga la municipalidad, lo pagamos entre todos. Yo escuché una jueza del colegiado haciendo esa reflexión. La gente se cree que nosotros somos Javier, muy minucioso en el análisis de la prueba. Es fundamental. Y la gente inicia las demandas a veces muy prolijamente, hace el reclamo previo y demás, pero no prueba el hecho. Y como dijo Silvia, todos los medios de prueba y los indicios pueden llegar a ayudar cuando hay alguno de esos indicios provengan de una prueba. Bien. Bueno, sí, eso era básico. Yo creo que por más que sea un consumidor, el pasajero, el hecho no se puede presumir, ningún juez te va a presumir el hecho. El hecho lo tenés que probar, más allá de que sea la parte débil de la relación. Sí, por eso, la relación causal del daño con el hecho. Estoy dañado porque me ocurrió esto. Y además,
Lo que también desfavorece es el tema que las compañías de seguros que representan a las empresas de transportes siempre te niegan el hecho. Siempre te niegan el hecho. Entonces está a tu cargo probarlo. O sea, Muy tenían interesante la el reunión. accidente. Mirá la hora tenían que el es, todavía accidente. estamos acá. ¿Eh? No, gracias Muy por las interesante respuestas. todo. Por Bueno, favor. Gracias por las para respuestas. terminar, dado la hora, nos vamos a encontrar el martes que viene, 18 de abril, a las 17:30 horas, donde va a hablar el doctor Fernando Morade sobre seguros marítimos, antecedentes y situación actual. En vez de las 14:30 va a ser a las 17:30, igual le vamos a dejar la publicidad en los grupos. Así que bueno, excelente, Javier, te reitero. Gracias, excelente Javier. tu charla. Y bueno, y dado lo avanzado de la hora, nos encontramos entonces el martes que viene. Gracias. Chao, gracias a todos. Saludos a Chao. todos.